Capítulo 3. ¿Cómo llegó el conflicto a la Tierra? En octubre de 1996, la televisión Millennium de Chris Carter se estrenó en Estados Unidos, tras exportar fenómenos sobrenaturales en la serie anterior. El productor estadounidense presentó su versión del Apocalipsis en Millennium. Carter afirmó al comentar su nueva serie que no podemos explicar qué es el mal, pero sí podemos descubrir el lado malvado del ser humano. Millennium alcanzó el hito extraordinario de 12 millones de hogares en Estados Unidos, sacando partido del miedo del espectador con escenas de un mundo violento y aterrador. Es exactamente en ese tipo de mundo en el que vivimos. Violento, aterrador, un mundo de guerra. No importa dónde vivas, ya sea en Buenos Aires o el Río de Janeiro, ya sea en las alturas de La Paz o en el centro financiero de Montevideo, vivimos en un mundo de guerra, pero no una guerra con ataques, con tanques de cañones. No es Oriente contra Occidente, ni capitalismo versus comunismo. Es una batalla entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo equivocado, entre la verdad y la mentira. Lo más asombroso de todo esto es que esta guerra no se desarrolla en el aire, en la tierra o en el mar. El campo de batalla es la mente y el corazón del ser humano. La batalla comenzó en el cielo y se trasladó en la tierra. Apocalipsis dice: entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua, llamada el diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Apocalipsis 12, 7 al 9. Una guerra de importación. El análisis de cómo esta guerra llegó hasta nuestro planeta ayudará mucho a comprender el libro de Apocalipsis. El registro histórico de todo está en la Biblia. En el primer capítulo de Génesis encontramos un relato de la creación del mundo. El tercer capítulo describe el comienzo de la gran guerra en este planeta, la lucha, la mente y el corazón del ser humano, y el esfuerzo del enemigo por destruir la lealtad del hombre a Dios. Puntos críticos son exactamente lo mismo que el comienzo del pecado en el cielo: adoración y obediencia. La historia comienza. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? En este versículo observamos la estrategia principal del enemigo. No se muestra como realmente es. De hecho, se disfraza, se esconde, finge, disimula y aparenta. La serpiente era el animal más hermoso de la creación. No era el ser repugnante que conocemos hoy. Se arrastra hoy como resultado de la maldición que cayó sobre ella después del pecado. Esta la podemos encontrar en Génesis 3:14. Antes de eso, la serpiente era un animal de una belleza tan extraordinaria que Eva no tenía por qué temer o huir de ella. El enemigo parecía un amigo, era una compañía agradable. Así fue en la creación, y así ha sido a lo largo de la historia, y ciertamente lo será también en nuestros días.
La Biblia dice que el diablo anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar y se disfraza de ángel de luz. Un diablo religioso. No creas que si en la gran batalla de los siglos Satanás quiere alistarse en su ejército, se identificará por su nombre real. No, el enemigo de Dios aparecerá disfrazado de algo maravilloso y seductor. Puede ser una hermosa teoría, una filosofía deslumbrante, una religión fascinante o incluso un ángel de luz. El texto bíblico afirma además que el enemigo no solo se disfraza, de hecho también se disfraza con su propósito. Satanás no le dijo a Eva que él estaba allí para destruirla y traer desgracia a las generaciones futuras. Simplemente la llevó al terreno de la religión. Usó la palabra de Dios, sin embargo, la distorsionó. Trató de cambiarla. ¿De veras? ¿Dios le dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Dios no había dicho eso, pero el enemigo hizo un pequeño cambio en lo que Dios dijo. Casi nada, ¿ves? Es un diablo religioso. Acepta la palabra de Dios, no la niega, no lucha contra ella, simplemente la distorsiona sutilmente, lo suficiente como para crear sospechas. No tiene que ser radical. La palabra de Dios no puede ser tomada tan serio. Vamos, Eva, ¿cuál es la diferencia entre este y los otros árboles del jardín? Al fin de cuentas, todos los árboles son iguales, ¿no es así? Estos argumentos lo dijo la serpiente. Graba bien estos argumentos porque se repetían muchas veces y se repiten actualmente a lo largo de la historia. La palabra de Dios no tiene por qué ser tomada tan en serio. Es necesario tener la mente abierta. Dios no se preocupa por detalles tan insignificantes. Recuerda, estos argumentos se utilizan cada vez más por el diablo en nuestro tiempo. El siguiente paso de la serpiente, después de haber minado la confianza de Eva, es la palabra de Dios. Fue llevarla al terreno de la desobediencia. Come de la fruta, no tengas miedo, nada te pasará. Comer una fruta no es moralmente incorrecto. Dios está tan ocupado en el vasto universo que no tendrá tiempo para preocuparse por un detalle tan insignificante. Satanás centra la discusión en torno a la fruta. Aparentemente, tiene razón, porque era una simple fruta. Sin embargo, lo que estaba en juego no era el fruto, sino la desobediencia. Es muy fácil que el ser humano se distraiga con lo superficial y se olvide de la profundidad de la realidad, de las cosas que no se ven, repitiendo la antigua estrategia. En la gran batalla de los siglos, el enemigo repetirá la misma estrategia. Llevará a la humanidad a pensar que Dios no puede preocuparse por detalles simples, olvidando que lo que realmente está en juego no son los detalles, sino el culto y la obediencia que solo Dios merece. La obediencia es importante para Dios, porque los seres humanos también lo son. Dios toma la obediencia en serio porque ama al ser humano y conoce el daño que la desobediencia produce en su carácter y en sus relaciones. Sin embargo, el ser humano estaba entusiasmado por la posibilidad de hacer descartable a Dios. La idea de convertirse él mismo en su Dios le fascinaba. Se les abrirán los ojos, dijo el enemigo, y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Génesis 3:5.
Este es el comienzo del intento del hombre de romper su límite como criatura y volverse divino. Y la historia es la misma hoy en día. Este pasaje bíblico, tan antiguo como parece, describe la forma en que el hombre moderno actúa y piensa. Dios se convierte simplemente en un objeto de discusión y deja de ser el comandante supremo de la vida. Religión nominal. En 2011, una encuesta realizada en 23 países indicó que el 84% de los brasileños creía en Dios. En ese momento, esos datos colocaban a Brasil como el tercer país en el que más cree en Dios. Paradójicamente, en 2016, la Sociedad Bíblica Estadounidense declaró que menos del 40% de los cristianos leen la Biblia. El peor índice se registró entre la población de 18 o más. Solo el 18% de ellos leía la Biblia todos los días. Este es el tipo de Dios que pretendía la serpiente. Solo un Dios nominal, con quien el ser humano se relacionaría sin ningún compromiso. A lo largo de los siglos, el enemigo ha utilizado diferentes instrumentos para socavar la soberbia divina. Karl Marx declaró que la religión es el opio del pueblo. Sigmund Freud consideraba que la fe es una expresión de infantilismo. Charles Darwin buscó las raíces del origen del humano en las figura de un supuesto antepasado, el simio. Y Friedrich Nietzsche decretó la muerte de Dios. Y ocurre con el racionalismo que llevó a los seres humanos a deificar su capacidad de filosofar. O con la tecnología que involucra a las personas con tantas maravillas como la computadora, el teléfono celular, los aviones a reacción y los viajes espaciales, haciéndole concluir que Dios puede ser prescindible. ¿Necesita la humanidad buscar a Dios en este siglo con tanta tecnología? Esta es la gran pregunta que hacen los seres humanos y quedan confundidos, tanto que corren de un lado para otro tratando de encontrar respuestas. ¿Vale la pena adorar a Dios? ¿Necesitamos prestar atención a la Biblia? ¿Puede un libro tener tantas respuestas para las preocupaciones modernas? En efecto, el enemigo logró desestabilizar la confianza del hombre en Dios y con los dos hechos vitales, adoración y obediencia. La serpiente planteó un tercer punto: no morirás. Dios dijo que si comen de este árbol ciertamente morirán, pero no es verdad, continuó la serpiente. La muerte no es el fin de la existencia, solo el pasaje a otro tipo de vida. Puedes reencarnar después de morir, o puedes llamar a los espíritus de los muertos y hablar con ellos. ¿No son ideas fascinantes? Sí, en este mundo en guerra hay dos fuerzas que intentan conquistar el corazón humano. Dijo Dios, morirán. El diablo dijo, no morirán. Dios aconsejó, no comas. Pero el diablo contradijo, si comen serán como Dios. Hay dos fuerzas, y tú estás en medio de ellas. Tu corazón y tu mente son el objetivo final de ambos comandantes. La tierra comenzó en el cielo y se trasladó a la tierra. Y nos guste o no, tú y yo estamos involucrados. No hay escapatoria, no hay forma de permanecer indiferentes. Necesitamos ponernos de un lado o del otro.
Este es el gran desafío que presenta el Apocalipsis.